Entendido. Es un, es un grupo de aneurismas que se generan en lo que es el segmento C5 y C6 de la clasificación de Boutelier y Van Loveren, y que representa desde el techo del seno cavernoso hasta el espacio entre el anillo dural proximal y distal, el origen de la arteria oftálmica hasta y termina en el nacimiento de la arteria comunicante posterior. Dentro de este segmento, que es un segmento relativamente pequeño, se dan una serie de diferentes tipos de aneurismas que son los que vamos nosotros a tratar. Quiero decirles que en esto de la clasificación, si ustedes revisan la literatura, hay muchísimas clasificaciones que se fueron dando conforme se fueron haciendo los avances de las técnicas quirúrgicas. Estas clasificaciones están relacionadas más que nada con la posición de los aneurismas, y de ahí vemos desde las que se generaron a partir de la década de los 80s hasta actualmente las más recientes, que es la de Barami y otras que se han agregado. Lo importante de esto es que esto habla de la variación y la concepción que cada autor tiene acerca de la localización y la representación de estos aneurismas. Sin embargo, yo aquí comparto la filosofía del doctor Evandro de Oliveira, porque en algunas pláticas que yo tuve de manera directa con él me decía que para él no había más que dos tipos de aneurismas: los aneurismas que se dirigían en sentido dorsal y los aneurismas que se dirigían en sentido ventral, sin darle tanta importancia o relevancia a la lateralidad, si eran mediales o eran laterales. Y él decía que no por la clasificación, sino que esto representaba más bien la definición de cómo se iban a tratar y a clipar estos aneurismas. Por eso es que él hacía de inicio estas dos grandes divisiones. Los aneurismas, por lo tanto, yo creo que si hacemos una síntesis y nos evitamos clasificaciones complejas, para mí no hay más que 4 tipos de aneurismas, y estos se señalan desde proximal a distal. Los primeros, que son los que se encuentran a nivel de la arteria oftálmica o por debajo de ella, pero en sentido medial, son los denominados aneurismas del cabo carotidio. Yo he oído en algunas ocasiones decir que estos aneurismas son extradurales y que inclusive su sangrado no produce hemorragia sinusoidea tal como lo hacen los del seno cavernoso. Sin embargo, en la práctica yo he encontrado muchos aneurismas del cabo carotidio que efectivamente producen hemorragia sinusoidea y se comportan como cualquier otro aneurisma en la cavidad intracraneal. En segundo lugar están los dorsales. Estos se dirigen hacia arriba, y hay dos subtipos que es importante porque también tienen diferencia en el abordaje quirúrgico: los proximales, o también conocidos como oftálmicos reales, y los distales, que se encuentran a más de 2 milímetros el origen de la arteria oftálmica y que se conocen como aneurismas dorsales, e incluye el grupo de aneurismas también denominados blisters nuculosos. En tercer lugar están los ventrales, que son los que se dirigen hacia abajo en sentido ventral del eje de la arteria carótida, y los globoides. Estos globoides o globales son esos aneurismas que habitualmente son gigantes y que ya no podemos definir de una forma clara si en su origen fueron dorsales o ventrales, y estos casi obedecen su tratamiento a técnicas deconstructivas del tipo de la oclusión por atrapamiento y la generación de un bypass de alto flujo. Vamos a empezar con un aspecto que para los cirujanos es hiperrelevante, quizá no tanto para terapia endovascular, pero un neurocirujano que pretenda tratar un aneurisma paracrinoideo y que no tenga el conocimiento perfectamente claro de la anatomía, corre el riesgo de hacer un resultado insatisfactorio o inclusive poner en peligro la vida de un paciente. Esta es la imagen que tenemos habitualmente con la presencia de la clinosis anterior, la arteria carótida, el nervio óptico, la presencia de la arteria oftálmica, pero todo cubierto por las meninges, inclusive la pared lateral del seno cavernoso, con la presencia principalmente en relación a esos aneurismas del tercer nervio, el cual lo vemos entrar aquí en el trígono oculomotor, pero lo perdemos de la vista en el seno cavernoso y hasta que llega a la órbita. Esta es la imagen clásica que todos debemos tener y conocer en mente como cirujanos. Es la presencia de la arteria carótida interna. Aquí está el tronco meningofaciario, el tronco inferolateral, la rodilla de la carótida, la arteria oftálmica y las estructuras adyacentes
como el anillo dural distal, el anillo dural proximal, el tercer nervio, el cuarto nervio, el sexto nervio y B1. Esta imagen que tenemos aquí es la que nosotros debemos ir quitando las cubiertas a esta imagen inicial que les presenté para tener la exposición, sobre todo habiendo hecho un análisis preoperatorio que nos indique la localización del aneurisma. Estas son imágenes también con disección parcial y total de las cubiertas meningias. Aquí vemos el nervio óptico, ya se retiró la clinosis anterior, vemos la arteria carótida, la arteria oftálmica, vemos aquí el techo del seno cavernoso, la entrada del tercer nervio al trígono oculomotor, y cuando quitamos todas estas cubiertas durales, nos quedamos con lo que es el esqueleto de esta región paracrinoidea, donde vemos a la carótida interna con el anillo dural distal, el anillo dural proximal, el tercer nervio, ahora sí, ya descubierto al entrar al trígono oculomotor, ya vemos todo su trayecto y la relación tan importante que tiene el tercer nervio con la arteria carótida interna en el lugar donde se encontraría la clinosis anterior, que después vamos a señalar. La posición para operar sus aneurismas, también esto quizá pueda haber preferencia de acuerdo al cirujano, pero para mí es una rotación de aproximadamente 25-30 grados al lado contralateral del abordaje, con lo que se denomina vertex downs o el cuello deflexionado, de tal manera que la zona malar sea la parte más alta de la exposición. A partir de aquí vamos a hacer un abordaje perional. Aquí también hay variaciones, hay gente que hace el abordaje con una incisión semicurva que termina en la línea media pupilar, o algunos otros, como lo hacía el doctor de Oliveira, se extendía hacia el lado contralateral en una incisión hemisautar, sobre todo para obtener la máxima exposición de esta zona. Al final, lo que nosotros queremos es tener toda esta exposición. Es, digamos, el resultado final de cualquiera que sean las técnicas que nosotros utilizamos, sean macro o tipo keyhole. En este caso, alguien por ahí tiene allá, gracias. Aquí está el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, se encuentra abierta la cisura de Silvio, ya se quitó la clinosis anterior, aquí vemos el techo del seno cavernoso, la arteria oftálmica y expuesto totalmente el aneurisma desde su porción proximal a su porción distal. En este caso, se puede ejercer el control proximal en el espacio entre el anillo dural proximal y distal, o bien en aneurismas gigantes, donde inclusive en ocasiones se encuentra obstruida esta parte, tenemos que hacerlo en un sitio más proximal, que puede ser el cuello, puede ser con la ayuda de terapia endovascular a través de un balón no desprendible, o bien el atrapamiento de la carótida de forma temporal a nivel de la carótida intrapetrosa. Empezamos por señalar ejemplos. Control proximal a nivel de la arteria carótida común y cerrando la arteria carótida interna, el uso de la terapia endovascular como un auxiliar, la exposición a nivel de la arteria carótida intrapetrosa y la exposición de la carótida y control entre el anillo dural distal y el anillo dural proximal. Vamos a ver este video, donde es la forma como yo acostumbraba todos los aneurismas paracrinoideos, independientemente del tamaño. Hacía yo cuando utilizaba el abordaje terional convencional. Primero una resección del ala del esfenoides, posteriormente de la clinosis anterior. Voy a ir adelantando un poco. Aquí estamos en la pared lateral de la hendidura esfenoidal desde B2 hasta el ápex, donde se encuentra la clinosis anterior. Esta hacemos un fresado de tal manera que nos permitiera quitar toda esa parte lateral en una sola pieza. Esto es todavía útil porque aquí podemos ya hacer una apertura dural y hacer el mini peeling que ahora se utiliza mucho, pero es la forma de desbloquear toda esta zona. Posteriormente, aquí ya está el ápex orbitario, el sitio de posición de la clinosis anterior, y aquí estamos haciendo un fresado para quitar toda la clinosis anterior de una manera extradural e identificar la cubierta dural del nervio óptico. Una vez completada esta porción, nos vamos a la parte que quizá muchos neurocirujanos no hacen de forma rutinaria, que es irnos hacia fosa media y hacer el control proximal a nivel de la carótida intrapetrosa.
En este caso, estamos haciendo una disección de la fosa media con un disector, en este caso con el Penfield número 1, que es una excelente herramienta para este fin. Posteriormente, identificamos aquí B2 y hacemos una expansión para que nos deje una mayor movilización en caso de ser necesario. Y luego nos vamos enseguida a identificar a la arteria meningia media. La arteria meningia media también ampliamos el espacio para poder seccionarla y evitar un sangrado incómodo y continuar la disección. Inmediatamente medial y rostral a la arteria meningia media, es decir, al agujero espinoso, tenemos el agujero de salida, el agujero oval para B3. Ahí igual lo expandemos porque vamos a requerir quizá movilizarlo en un momento de la cirugía y luego nos vamos a identificar al nervio petroso superficial mayor. El nervio petroso aquí está seccionado, ya en la actualidad no lo secciono, manejo más bien medial el fersado, pero una vez que tenemos identificado el canal por donde va el nervio petroso, aproximadamente 1 o 2 milímetros por debajo nos vamos a encontrar a la arteria carótida interna. Ahí está siendo disecada, ya que habitualmente tiene una adherencia íntima al conducto petroso, y una vez separada, hacemos lo que se llama la maniobra de Fukushima. Esto yo lo aprendí precisamente del doctor Fukushima cuando trataba aneurismas gigantes del seno cavernoso con bypass. Y él, en vez de utilizar la sonda de Fogarty que reportó Spedler, él utilizaba un cotonoide que lo iba introduciendo progresivamente para lograr la obliteración progresiva de la arteria carótida interna. En este momento ya tenemos el espacio abierto, sacamos el cotonoide y lo dejamos abocado para, en caso de que se requiera, simplemente y de forma rápida, volvemos a introducir el cotonoide y ya tenemos nuestro control proximal. Y aquí está la visión completa del abordaje extradural de Dolén, o sea, el nervio óptico, por acá la arteria carótida, el contenido de la pared lateral del seno cavernoso, B2, el agujero espinoso, el agujero oval y la exposición de la carótida intrapetrosa. Esto era lo que habitualmente hacía yo para todos los aneurismas. Después lo fui seleccionando y en la actualidad utilizo este paso exclusivamente para aneurismas grandes y gigantes y no ir a tener ninguna sorpresa durante la cirugía. La clinoidectomía la podemos hacer de forma extradural, como ya les mostré. En la actualidad se ha hecho mucho énfasis en lo que es la sección de la banda meningo-orbitaria y posteriormente la disección de la clinoides con el objeto de obtener en una sola pieza o bien utilizar la ayuda de gubias o una fresa. Mucho énfasis se ha hecho en la posibilidad de evitar el fersado por el calentamiento al nervio óptico, ya que uno de los principales problemas que se pueden tener si no se hace de forma cuidadosa es que el paciente desarrolle un déficit oftalmológico que no tenía previo a la cirugía. Al final, lo que estamos tratando es esto, que ya se los mostré yo en el video, la exposición del nervio óptico, la hendidura sfenoidal y la resección completa. Aquí está la clinoides anterior a punto de la resección y posteriormente de resecarla, ya con una vista intradural, vemos el nervio óptico, toda la arteria carótida hasta la bifurcación, la comunicante posterior y este espacio tan valioso que es para los aneurismas, que es la separación entre el anillo dural distal y el anillo dural proximal. Esta es la vista de una clinoidectomía intradural. En ocasiones, cuando el aneurisma está muy en relación al nervio óptico y muy pegado a la clinoides, en ocasiones los cirujanos prefieren o preferimos hacer una disección intradural para evitar la posibilidad de que vaya a haber un accidente. Y esto se los digo porque yo ya he tenido o he presenciado accidentes durante la resección extradural de la clinoides anterior cuando un aneurisma está muy adherido a ella y obviamente un sangrado tan temprano por un abordaje extradural nos mete en serios problemas. Aquí tenemos que hacer una sección de la cubierta dural de la clinoides anterior, hacer la resección progresiva para finalmente tener la misma vista que tenemos tanto por la intra como la extra, que es el anillo dural proximal o techo del seno cavernoso, el anillo dural distal, la arteria oftálmica y esta porción de la carótida expuesta para tratar e identificar y disecar cualquier aneurisma que se genere
en esta posición. Con respecto al clipaje, que era lo que el doctor Evandro Oliveira hacía mucho hincapié, los aneurismas dorsales generalmente pueden, al crecer, comprimir el nervio óptico y desplazarlo. Sin embargo, la forma de cliparlos es utilizando la mayor parte de las veces clips rectos. Estos clips, una vez que uno tiene el control proximal, se produce la deflación o quitarle la turgencia al cuello del aneurisma y al domo, podemos utilizar los clips para cerrarlo y nada más tener mucho cuidado al momento del clipaje de no ir a lesionar el nervio óptico. En cambio, en los aneurismas ventrales, tenemos que utilizar clips fenestrados para reconstruir el trayecto de la arteria carótida y de esta manera producir una obliteración completa del aneurisma. Esta es una foto que tomé justamente el día de hoy de nuestra charola de clips en el instituto. Como podrán ustedes ver, tenemos de todos tipos, tanto para aneurismas que requieran clips rectos de mayor o menor dimensión, como clips fenestrados de diversas formas para el tratamiento de los aneurismas de tipo ventral. Esta es mi casuística. Voy a hablar de los aneurismas que yo he tratado en global hasta 2022. Eran 1,846 aneurismas, de los cuales 262 fueron aneurismas paraclinoideos. De estos, la mayor parte de ellos son aneurismas menos de 10 milímetros, es decir, aneurismas convencionales rotos y no rotos, y un pequeño porcentaje corresponden a aneurismas grandes y todavía un porcentaje menor a aneurismas gigantes. La mayor parte de ellos hemos hecho ataque directo, es decir, clipaje, y en un 8% hemos hecho procedimientos indirectos de construcción como bypass. Yo no creo, porque he tenido que reoperar pacientes que originalmente fueron recubiertos hasta con gasa, músculo o cualquier otro material, y eso no impide el crecimiento de los aneurismas. Por lo tanto, yo esa técnica no la he utilizado nunca y inclusive aconsejo no utilizar el recubrimiento, porque al final, cuando alguien hace eso, pues simplemente quizás sea un descanso emocional para decir que hicieron algo, pero en realidad el aneurisma, cuando hacemos este tipo de técnicas, sigue vigente y en cualquier momento puede presentar una ruptura. Les voy a hacer aquí un collage de casos demostrativos, empezando por esos aneurismas que apenas alcanzamos a ver parte del domo o en ocasiones no lo vemos, que es el caso de los aneurismas del cabo carotidio. Estos aneurismas, como les había mencionado, se dirigen de forma medial. Cuando uno los ve de forma lateral, están a nivel o por debajo de la arteria oftálmica y muchas veces se pueden perder a la vista porque se encuentran justo a nivel del sifón carotidio. Estos aneurismas que producen ruptura, lo vuelvo a repetir, no son necesariamente extradurales. La forma de cliparlos es la exposición y el uso de clip fenestrados. La única situación es que estos aneurismas se encuentran la mayor parte de las veces entre el anillo dural distal y proximal, por lo tanto, no podemos ejercer un control vascular a ese nivel con clip porque es el sitio donde está el aneurisma y tenemos que utilizar cualquiera de las técnicas que yo les mencioné, desde la exposición de la carótida en el cuello hasta la exposición de la carótida a nivel intrapetroso. Esta es una imagen gráfica de un aneurisma del cabo carotidio, donde vemos la cubierta del nervio óptico, el aneurisma dirigido en forma medial, el sifón carotidio, la arteria oftálmica, y cómo tenemos muchas veces que sacarlo de esa porción conocida como el cabo carotidio, la cueva carotidia, para poder proceder al clipaje utilizando un clip fenestrado. Aquí está un ejemplo de este tipo de aneurismas. Es un lado izquierdo, nervio óptico, arteria carótida. Aquí ven ustedes la arteria oftálmica, un abordaje terional convencional, ya con control proximal a nivel intrapetroso. Y aquí vemos ya el aneurisma, lo hemos sacado prácticamente, al menos disecado del cabo carotidio, y estamos utilizando un clip fenestrado para proceder al clipaje. Estos aneurismas son tan específicos, los describió mucho de ello Kobayashi. Kobayashi hizo unos clips que están ligeramente curvos a la izquierda o a la derecha para tratar el aneurisma de acuerdo a su lateralidad, pero un clip recto fenestrado nos puede servir perfectamente para este fin. Ahora, vamos ahora con los aneurismas dorsales. Los dorsales proximales que están o nacen en relación con la arteria oftálmica, oftálmicos reales. Esta es la diferencia y ahorita lo van a ver con los distales.
En este caso, el aneurisma se encuentra habitualmente por debajo del nervio óptico y muy en relación a la arteria oftálmica. Aquí la forma de cliparlos, como ya lo habíamos mencionado, es predominantemente con clips rectos. Generalmente utilizamos clips en tándem. Muchas veces aneurismas grandes o gigantes son de paredes ateroscleróticas. Y aquí nuevamente otro ejemplo y un tercer ejemplo, todos con el uso de clips rectos. Y aquí un video rápido para que vean, es el lado derecho, lóbulo temporal, lóbulo frontal que está discretamente retaído. Ahí hacemos un control proximal entre los anillos dural proximal y distal, y aquí está el cuello del aneurisma. Fíjense aquí cómo no se observa el nervio óptico, se encuentra a este nivel. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que al momento de introducir la rama del clip, estemos verificando siempre la punta donde se encuentra. En este caso, vean ustedes, la pared está sumamente gruesa. Tenemos que utilizar un segundo clip en tándem y siempre viendo la proyección y la dirección del nervio óptico. Aquí requerimos un tercer clip. Es un clip de alta presión, es un clip de McFadden que ya en la actualidad no se utiliza, pero vean dónde está el nervio óptico y vean cómo está desplazado y adelgazado por el aneurisma. Pero si metemos el clip de forma recta sin verificar eso, podemos clipar al mismo tiempo el nervio óptico y obviamente con consecuencias desastrosas para la visión. Aquí funcionamos el aneurisma y eventualmente cauterizamos el domo. Vamos a ver ahora los distales. ¿Cuál es la característica? Vean cómo nace la arteria oftálmica y hay un espacio de al menos 2 milímetros antes de que se genere el domo del aneurisma, siempre dirigidos en sentido dorsal. Aquí ven otro aneurisma y aquí la presencia de dos, para que no haya duda. Este es un aneurisma oftálmico real o dorsal proximal y este es un dorsal distal o que inclusive corresponde, les decía, a la localización de los blisters. En este caso, muchas veces la cranioidectomía no se requiere o tiene que ser limitada. Vean aquí el nervio óptico, el aneurisma por debajo, pero si nosotros hacemos un poquito de disección proximal, vamos a encontrar el domo el cuello del aneurisma al inicio, que nos va a permitir introducir un clip. En este caso no hicimos la disección completa de los anillos, puesto que en esta inspección observamos que podía ser posible cliparlos sin hacer la cranioidectomía, pero muchos de ellos están en relación directa y tenemos que proceder a hacer la cranioidectomía. Yo siempre dejo un espacio un fragmento de esponja hemostática entre el clip y el nervio óptico para evitar la presión directa, y esto al menos a mí me ha funcionado de forma apropiada. El tercer grupo, les decía, es de los ventrales. Estos van hacia abajo, dirigidos en la curvatura del sifón carotidio. Los hay pequeños, medianos, grandes, gigantes, todos ellos con la misma característica. Y estos, vean, este aneurisma parece que fuera dorsal, pero el jet flow de la angiografía nos demuestra, pasa por encima, nos demuestra que es un aneurisma ventral. Por eso es importante analizar de forma dinámica las angiografías. Y en este caso, ya con la idea de que era un aneurisma ventral, procedimos al clipaje de forma directa. Este es un ejemplo de estos aneurismas. Aquí está, es el lado izquierdo. Aquí está el domo del aneurisma, la carótida acá encima. Esta es la porción distal. Aquí está entre los anillos dural, proximal y distal. Y ya con el control proximal y distal, procedo a puncionar el domo del aneurisma y después hacer una aspiración directa y van a ver cómo se va a colapsar sin volverse a llenar. En este periodo, que es un periodo de 3 a 5 minutos, hacemos la colocación de los clips. Ya aquí, al estar abierto el anillo dural proximal, distal, nos va a permitir avanzar las ramas del clip, que es una de las causas de un clipaje incompleto proximal o que exista una estenosis de la arteria carótida interna. Aquí colocamos un segundo clip que fue necesario, puesto que todavía vean cómo había permeabilidad del domo aneurismático. Buscamos el espacio para que el clip quede completamente cerrado, el aneurisma, y que no nos produzca una estenosis carotidia. Y en este caso fue necesario utilizar un clip adicional en la porción más distal para poder cerrar completamente el domo aneurismático. Una vez clipado,
se retira el clip transitorio y hacemos, ahí está quitándose el clip transitorio y hacemos la revisión final. Vean cómo el saco ya está obliterado, ya no hay salida de sangre, lo que nos indica que el aneurisma ha sido clipado de forma satisfactoria. Utilizamos el Doppler intraoperatorio o la fluoresceína para verificar la permeabilidad de la arteria carótida interna. Finalmente, dentro de este grupo de aneurismas están los globoides o globaliformes. Les decía, son aneurismas gigantes que son indefinidos. Vemos un sitio de entrada, pero este puede ser dorsal o ventral, es decir, son indefinidos, son generalmente de paredes aterosclerosas. En estos prácticamente no intentamos hacer un clipaje, sino que nos vamos directamente a un atrapamiento y un bypass de alto flujo. Este es un ejemplo de uno de ellos. Aquí está la arteria carótida, el nervio óptico, estamos sobre el lado derecho, el globo del aneurisma. En este caso, ya después de inspeccionarlo, decidimos hacer la extracción de la arteria temporal superficial. ¿Y por qué la temporal? Porque esta paciente tenía una circulación colateral presente pero insuficiente. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer una anastomosis hacia la arteria cerebral media. Aquí está el momento de la arteriotomía. Vamos a avanzar un poco más rápido. Se hace la anastomosis. Aquí está al final, ya cuando quitamos los clips transitorios, vean cómo está funcionando apropiadamente y eso lo sabemos por el latido y por el aspecto de la anastomosis. De todas maneras, colocamos fluoresceína y hacemos la medición del flujo con el Doppler intracraneal y posteriormente hacemos el atrapamiento colocando un clip proximal al cuello y uno distal, con lo cual este aneurisma queda totalmente resuelto. Finalmente, en este caso de esta serie de aneurismas globaliformes, vean este aneurisma. Es un caso muy reciente que llegó, la paciente tenía un cuadro de somnolencia, acudió a un hospital y al momento de hacerle la angiografía diagnóstica y quizá el intento de tratamiento endovascular, la paciente tuvo una oclusión de la arteria cerebral media desde el origen, ya por incapacidad económica, que es otro punto que quiero hablar brevemente a continuación. Esta paciente fue llevada al instituto ya con un infarto establecido de la arteria cerebral media. Tenía circulación colateral por la cerebral anterior y todavía ramas, digamos, de la línea media lograban rescatar algo del tejido de la arteria cerebral media, pero en general era un aneurisma muy grande, un aneurisma paracrinoideo. Lo que hicimos fue meter la cirugía por el efecto de masa, hacer una craniotomía descompresiva, que la desviación que existía del cerebro. Y aquí está la TAC postoperatoria, donde vemos aquí la posición de los clips. Ya ese efecto de masa que tenía lo quitamos. Desafortunadamente, si esta paciente no hubiera tenido la oclusión de la cerebral media, es posible que hubiera salido sin déficit neurológico, un aneurisma demasiado grande y complejo. Bien, y finalmente quiero tratar rápidamente lo que es el abordaje miniterional aplicado a los aneurismas paracrinoideos en la versión que se llama extradural. Esto lo utilizan muchos neurocirujanos en centros con experiencia vascular. Ali Christ fomenta mucho este tipo de tratamiento con el abordaje terional convencional, igual que Michael Lawton. Y a nivel de los abordajes miniterionales, Jorge Mura ha publicado una serie con su abordaje denominado Mi Plata para este tipo de aneurismas, y nosotros tenemos también nuestra casuística con el abordaje miniterional. En este caso les voy a mostrar nada más un caso demostrativo para que vean ustedes en qué consiste. Es un aneurisma dorsal proximal, un aneurisma oftálmico. Vean ustedes la relación con la crinoides anterior y vamos a ver el procedimiento. Esta es la planeación de un abordaje miniterional, como lo describimos nosotros en el 2005 junto con Juan Luis Gómez Amador. Y aquí lo que vamos a hacer, perdón, lo que vamos a hacer es inicialmente una clinoidectomía extradural. Aquí está la posición, la planeación de la incisión. Aquí está la exposición de la minicranotomía. E iniciamos ya una vez quitada la plaqueta ósea con la resección de la crinoides anterior, la ala de esfenoides. Ahí está la
banda meningo-orbitaria, hacemos la sección y posteriormente resecamos un poco de la porción inicial del acrinoides y la otra parte la retiramos con el uso de gubias. Esto nos va a evitar el sobrecalentamiento del nervio óptico y es una técnica bastante eficiente para quitar. Normalmente después de que quitamos la acrinoides viene un sangrado proveniente del techo del seno cavernoso que generalmente controlamos inyectando fibrina o Flosil a nivel de ese espacio abierto. Aquí estamos quitando la cubierta del nervio óptico, ya está totalmente destechado y hacemos una apertura de la dura a nivel basal. En la unión de la parte basal con el nervio óptico, dejamos que el líquido cefalorraquídeo fluya y colocamos dos riendas de retracción, una en el lóbulo frontal y otra en el lóbulo temporal. Hacemos la retracción y hacemos una apertura en la porción más proximal del valle silviano, dirigiéndonos hacia el nervio óptico. Aquí está ya expuesto, estamos disecando el espacio aranoideo, ya se ve el aneurisma aquí. Aquí lo pueden ver ustedes de una forma muy clara. Vemos la porción distal y la porción proximal y en este momento se procede a colocar un clip. Este abordaje nos lleva directamente al sitio donde está el aneurisma. Tiene que haber un conocimiento muy preciso de la anatomía. Y por ejemplo, Juan José Ramírez Andrade, que ahora está en Guadalajara, que fue fellow de nosotros, que además es un neurocirujano híbrido, él hace terapia endovascular y neurocirugía, tiene una casuística de este abordaje extradural para aneurismas paraclinoideos. Esto es un estudio que estamos haciendo nosotros en el instituto porque estamos aleatorizando, ahora sí completamente, a los aneurismas que llegan de cualquier tipo entre el tratamiento endovascular versus el tratamiento quirúrgico. Esta es nuestras cifras para clipaje completo, recurrencia. Y bueno, esto es un reflejo de lo que ha ocurrido en otros series grandes, estudios multicéntricos, donde aparentemente en un principio hay muy buen resultado endovascular y a largo plazo empieza a ver las recurrencias, que es donde neurocirugía empieza su curva a presentarse de forma superior a la terapia endovascular. Sin embargo, debo decir una situación y concluir con esto. Yuga Herniemi en algún momento puso una diapositiva que decía que en la actualidad, independientemente de todos los estudios que se habían hecho, no había ninguna evidencia firme basada en los resultados que indicara la superioridad absoluta de una técnica sobre la otra. Es algo parecido a lo que pasa con la arteria carótida y el uso de la endarterectomía y el stent. Entonces, lo que él decía, al final de cuentas, muchas de las tendencias actuales están influenciadas por intereses económicos. Los países ricos existe una mayor tendencia a tratamiento endovascular y los países pobres, decía, donde inclusive los pacientes no pueden cubrir el costo de un clip, la neurocirugía continúa siendo la herramienta principal. Por lo tanto, el mensaje final es que va a tener que definirse en base a una situación local, la experiencia de los centros donde se esté tratando, dado que no existe esa superioridad absoluta del tratamiento endovascular contra el quirúrgico y por lo tanto no hay ninguna razón tampoco para cambiar las técnicas a como se están haciendo en la actualidad. Pues muchas gracias por su atención y dejo el paso al doctor Boris Pavón para su conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Natal. Muy bonita la conferencia. Mari Merce, ¿quiere? Sí, muy buenas noches. Gracias, doctor Barrio, doctor Borba, por la invitación a moderar. Es para mí un placer presentar al doctor Boris Pavón, neurocirujano endovascular. Es líder de múltiples unidades de neurointervencionismo en Medellín, Colombia, y nos va a hablar de manejo endovascular de aneurismas paraclinoideos. Boris. Muchas gracias, María Mercedes. ¿Cómo estás? ¿Se ve la diapositiva ya? Sí, doctor. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas. Muy buenas noches, doctor Natal.
Siempre que lo escucho a usted, quedo muy impresionado por la gran cantidad de trabajo, por esa dedicación y porque usted es de esas personas que tenemos como referentes muchos de los que nos hemos entrenado en neurocirugía vascular. El día de hoy, está aquí mi conflicto de intereses. Al igual que el doctor Natal, quiero agradecer en primer lugar a mi equipo de trabajo en Medellín. Tenemos neurólogos, neurocirujanos la mayoría, radiólogos intervencionistas. Y específicamente el día de hoy, hace un par de horas, bien reciente, mientras el doctor Natal estaba haciendo su presentación, el doctor Jason Vergara, quien es un colega neurocirujano, entrenado en Europa, estaba realizando este caso. Ustedes pueden ver ahí en el teléfono el día y la hora, a las 18:07, hace una hora larga. Encontró este aneurisma, o venía para el manejo de este aneurisma, como menciona el doctor, un aneurisma paraclinoideo, muy posiblemente de esos del cabo carotidio. Y aquí el resultado después de la implantación de un dispositivo del que vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Trataré en mi presentación de seguir el concepto de Winston Churchill. Toda presentación debe ser como una falda de una mujer, lo suficientemente larga para cubrir el tópico, pero lo suficientemente corta para despertar el interés. Quiero agradecer en primer lugar a María Mercedes Toledo, quien trabaja en Florida. Tuve la oportunidad de visitarla allá y quedar asombrado con su verdadero quirófano híbrido. Muchos de nosotros decimos que tenemos un quirófano híbrido, pero cuando uno asiste a un lugar como esto se da cuenta que nos hacen falta muchas cosas, ¿sí? María, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Ella está al frente ahora del capítulo endovascular de la FLANC y cuenta con todo el apoyo de los neurointervencionistas y te agradezco por esta invitación. De todos los aneurismas posibles a los cuales nos vemos enfrentados, pues hoy el tema es el de los aneurismas paraclinoideos. No me voy a detener mucho en lo que ya mencionó el profesor Natal con respecto a la variabilidad, a la heterogeneidad de clasificaciones. Lo que sí, digamos, estamos de acuerdo es que es ese pequeño segmento entre C5 y C6 en donde pueden estar localizados hacia la cara ventral, hacia la cara dorsal. Estoy de acuerdo, como dice el doctor, en que hay algunos difíciles de clasificar, sobre todo cuando comprometen los 360 grados de la pared del vaso. No se sabe muy bien el origen. Estoy de acuerdo también en que esos aneurismas hacia la pared posterior, hacia el cavum, pueden producir hemorragia aracnoidea. Muchos los minimizan tratando de decir que están en el segmento cavernoso, pero al igual que mencionaba el doctor Natal, nosotros también hemos encontrado pacientes con sangrado subaracnoideo crítico y que en última instancia pudieron haber sido tratados o por vía quirúrgica o por vía endovascular. Después de esta magnífica explicación de los diferentes abordajes, tampoco me voy a detener mucho en eso. La óptica del neurointervencionista, no solo para estos aneurismas paraclinoideos, sino para la gran mayoría de aneurismas intracraneanos, es una óptica muy distinta a la óptica que se tiene cuando uno practica la microcirugía vascular. Porque la microcirugía vascular, digamos, empezando desde el abordaje, empezando desde la misma posición de la cabeza, desde ubicar el cabezal, tiene su arte y tiene su complejidad. Nosotros en la parte intervencionista tenemos una óptica muy distinta, ¿sí? Para nosotros la localización anatómica no es realmente un factor muy crítico o muy importante, es más el relacionamiento que tiene la lesión propia con el vaso portador en temas del ángulo de entrada, en temas de la relación domo-cuello, en temas de lo que llamamos nosotros el aspect ratio, ¿sí? Es decir, esa relación que tiene el fondo del aneurisma con respecto al origen a nivel del vaso. Especialmente en los aneurismas paraclinoideos, esos aneurismas localizados en la arteria carótida interna, es muy importante encontrar ese perfecto balance entre la indicación para tratar o no tratar ese paciente, pero también, y muy importante, la técnica que vamos a utilizar. La técnica es clave para uno definir, digamos, si el paciente es susceptible o no de manejo. Por supuesto que como neurocirujano, las evidencié en su momento cuando hacía neurocirugía convencional, pero las sigo escuchando por parte de algunos colegas. Hay algunas limitaciones para la microcirugía neurovascular. Como mencionaba el doctor Natal, la visibilidad
es limitada, no hay visibilidad de los 360 grados, ¿sí? Muy posiblemente, y a pesar de una disección amplia, la visión en ese campo quirúrgico es estrecha. Se tiene que tener un muy alto conocimiento de las relaciones anatómicas, tener una experiencia altísima para saber hasta dónde llega cierto segmento, dónde nace cierta perforante. Entonces esa visión es limitada. Obvio, como decía el doctor, por supuesto que las tasas de aneurisma residual son menores con el clipaje quirúrgico, pero ese menor no es igual a cero, ¿sí? Incluso aún en las mejores manos puede ser hasta un 5% la presencia de aneurisma residual. Muchos pacientes que llegan a los servicios de cirugía son pacientes críticamente enfermos, entonces ese traslado, esa movilización del paciente con una hemorragia subaracnoidea, llevarlo del tomógrafo a la unidad de terapia intensiva, de la terapia intensiva a las imágenes, de la terapia de imágenes al angiógrafo, del angiógrafo al quirófano. Ese tipo de traslados y esa movilidad del paciente muchas veces puede elevar el riesgo del paciente. Por supuesto, el tema de entrenamiento, el entrenamiento en los programas de neurocirugía actuales es complicado. Digamos que hay muy pocos lugares en donde se enseña adecuadamente la microcirugía vascular con la dedicación y la excelencia y la maestría que corresponde, como lo hace el doctor Natal. Yo incluso veo colegas acá en Latinoamérica que quieren entrenarse. Por supuesto que hay oportunidades, pero localmente es difícil de conseguir esos centros de referencia. También muchas veces como consecuencia de que los grupos de terapia endovascular están más fortalecidos y por lo tanto cada vez se pueden hacer más aneurismas o se orientan más los aneurismas hacia el tratamiento endovascular, y eso hace que el personal en formación en los colegas neurocirujanos pues no tengan ese suficiente volumen para generar esa experticia como la tiene el doctor Natal después de casi 2.000 aneurismas tratados. La mayoría de aneurismas, especialmente estos aneurismas paraclinoideos, se encuentran hacia la base del cráneo, todos sabemos muy bien eso, y hacia la base del cráneo tenemos limitantes con los estudios no invasivos, entre ellos el angioTAC o la resonancia magnética. Especialmente los aneurismas paraclinoideos que tienen relación con esas estructuras óseas, que son las clinoides, pues muchas veces no son fácilmente identificables en el angioTAC y por lo tanto de una u otra manera terminan en el estudio GOLD estándar, que sigue siendo, aún a pesar de los avances de imágenes, sigue siendo la arteriografía, y ahí sucede una situación que volvemos al tema en donde de inmediato la persona que realiza el diagnóstico puede orientar, ahí hay un sesgo, hay un bias con respecto al paciente, porque generalmente se orienta más hacia un manejo endovascular, lo cual de una u otra manera debemos evitar como intervencionistas y tratar de ser muy moderados en el comentario que se le haga a la familia o en la manera en cómo se contrarrefiere el paciente al neurocirujano tratante. Entonces, de una u otra manera, la situación ideal, nosotros como neurocirujanos deberíamos estar entrenados, como mencionaba el profesor Edgar. Yo conozco muy bien a Juan José Ramírez. Juanjo es una persona que puede ofrecerle al paciente las dos tecnologías, las dos técnicas, perdón, pero no todos tenemos como esa capacidad y tenemos una serie de barreras y de limitantes, como les mencionaba anteriormente. El flujo que puede tener un paciente cuando no se tiene una práctica híbrida, pues es mucho más complejo y más enredado, como ustedes ven ahí, una serie de traslados, de movimiento del paciente, versus si el neurocirujano tiene la capacidad de realizar la técnica endovascular o la técnica quirúrgica, microquirúrgica, de acuerdo a la conveniencia, pues los traslados van a ser mucho menores para ese paciente. Entonces, ahí surge el concepto de el neurocirujano híbrido, en donde además del abordaje microquirúrgico, pues se tengan unos controles o unos reparos que le sirvan de ayuda al cirujano en su momento, un acceso femoral o un acceso por vía radial que le pueda servir para tomar las decisiones intraoperatorias en un momento determinado. Desafortunadamente, siendo una situación ideal, esa situación no se da, esa situación sigue muy contaminada por esa fricción que aún existe y que no debería ser así, pero existe entre la neurocirugía y los terapistas endovasculares. De una u otra manera, yo quisiera recordar un poco la historia de cómo surge la terapia endovascular, regresar un poco en el tiempo. Esta terapia endovascular surge desde la neurocirugía, ¿sí? En los años 60 y 70, el profesor Fedor Servinenko inició el tratamiento endovascular de las fístulas carotidocavernosas utilizando balones, ya todos lo sabemos.
Posteriormente, años más tarde, esta persona que está en el medio de estos otros dos personajes es otro neurocirujano, Guido Guglielmi. El que ustedes ven a la izquierda es un profesor latinoamericano uruguayo, Fernando Viñuela, y el que ustedes ven a la derecha es otro radiólogo intervencionista, neuroradiólogo intervencionista, Gary Duckweiler, de California. El profesor Guido Guglielmi fue famoso cuando mencionaba que un aneurisma con solo mirarlo se puede romper. Entonces, con ese precepto trató de identificar algo que pudiera introducirse en el aneurisma y que no hubiera la necesidad de hacer una microdisección y un abordaje externo, sino que se manejara todo desde la parte interna. Y eso ya más de 30 años de evolución. Tuve la fortuna de estar con estos tres personajes, con Guido, con Fernando y con Gary Duckweiler hace 2 años, y muchos son los pasos que se han dado al transcurrir de la terapia endovascular desde la década de los 90. Existe una tendencia clara. Nosotros de una u otra manera tenemos unas herramientas, los COI, los balones, los stent que llamamos de alta porosidad, los diversores de flujo, ahora más recientemente los diversores intrasaculares. La tendencia es clara, al menos en la parte neuroendovascular, se está usando cada vez menos y menos coils. Estamos utilizando con mucha más frecuencia los diversores de flujo. Estamos utilizando, digamos, de manera estable los líquidos embólicos, y el clipaje, pues digamos que no ha tenido un crecimiento, un desarrollo lo suficientemente fuerte o poderoso como si lo vienen teniendo estas otras tecnologías, entre ellas los dispositivos intrasaculares. Para el año 2024, es decir, para este año que empezamos, nosotros podemos hacer un abordaje multimodal a varias lesiones. Voy a referenciar específicamente los aneurismas paraclinoideos y qué modalidades tenemos. En primer lugar, pues obviamente la era de los coils, que inició, como les mencioné, en el año 95. Esta era lo que buscaba, era hacer un tema de protección, hacer un relleno de esa lesión aneurismática y evitar posteriormente su sangrado. Como ustedes saben, hay diferentes formas, tamaños, presentaciones de los coils, pero todos funcionan prácticamente de la misma manera. Lo que se busca es una estabilización del trombo y un proceso de cicatrizado a nivel del cuello para que el contraste y la sangre no vuelvan a llenar el saco aneurismático. Por supuesto que esto nació para los aneurismas de la circulación posterior, específicamente los aneurismas de basilar, pero fueron tan buenos los resultados que se fue extrapolando especialmente a aneurismas de la circulación anterior. Este es un aneurisma paraclinoideo de muy buena relación domo-cuello, prácticamente es un cuello estrecho, y por lo tanto en este tipo de escenario es donde mejor se comportaba esta tecnología de los coils. Creíamos entonces que con los coils habíamos logrado ya un desarrollo lo suficientemente maduro de la terapia endovascular, y creíamos que todo iba a virar hacia el manejo endovascular de las lesiones intracraneanas, pero la realidad era muy distinta. La realidad nos mostraba que los coils, de una u otra manera, por muy expertos que fuera el intervencionista, por muy empaquetado que quedara el aneurisma, el empaquetamiento no superaba el 40% del volumen real de la lesión aneurismática. Y eso llevaba a que la recurrencia fuera tan alta como de un 75%, especialmente en los aneurismas gigantes y de cuello ancho. Por supuesto que los aneurismas pequeños de cuello estrecho, los coils siguen siendo una técnica valiosa, una técnica efectiva, una técnica probada después de más de 20 años del publicado del ISAC, que fue un estudio que todos los neurocirujanos lo conocen, publicado en el año 2003. Pero en general, los diferentes metaanálisis hablan cerca del 20% de los aneurismas coiliados en general, si sumamos los gigantes, los medianos, los pequeños, pueden tener recurrencia, y muchos de ellos terminar en un retratamiento. Entonces, para el intervencionista, enfrentarse a estas situaciones, especialmente los aneurismas de cuello ancho, generaba bastante estrés, se necesitaba una ayuda, y surge entonces una ayuda también a finales de los años 90, publicada por este personaje, también conocido por muchos de ustedes, el profesor Jacques Moret, en Francia, quien publicó sus primeros 56 casos. Tuve la oportunidad de estar con él a principio de la década del 2000. Esto ya es muchos años después. Pero básicamente en su momento se utilizaban unos balones fabricados de manera artesanal o casi que manuales, utilizando balones coronarios, y esto, digamos, es una de las fotos publicadas en el año 97, un aneurisma de la punta de la basilar, y muy poco ha cambiado desde ese entonces. Como dice ahí, muy pocas cosas nuevas que ver con respecto a los balones. Lo que uno busca con el balón, de una u otra forma, es soportar esos coils, generar un empaquetamiento mucho más denso. Si el paciente tiene riesgo de sangrado o una ruptura intraoperatoria, pues a tener un control del sangrado,
preservar los vasos colaterales, ya que los balones cada vez se han hecho más complacientes y pueden de una u otra manera garantizar que una rama que esté cerca al territorio pues no quede ocluida. Esta es una paciente médica que tuve la oportunidad de tratar ya hace 15 años. La paciente tenía una hemorragia subaracnoidea, tenía este aneurisma, como mencionaba el doctor, dorsal proximal. Este aneurisma, pues en su momento, digamos, la única estrategia que teníamos eran los coils y el balón. Hoy en día, si me llega este mismo aneurisma, posiblemente la estrategia sería distinta, pero en su momento definimos la utilización de un sistema de balón y de manera coaxial, es decir, simultánea, utilizar coils en el interior del saco aneurismático. Es decir, que el balón de una u otra manera lo que nos sirve es como de un puente, ¿sí? O de un túnel, por así decirlo. Nos tuneliza la luz verdadera y alrededor lo que corresponde al saco aneurismático, pues lo llenamos de estos espirales tratando de obtener un resultado radiológico tan bueno como este y el control del sangrado en la paciente. Este es otro aneurisma de esa región posterior paraclinoideo con hemorragia subaracnoidea, también de muy buena relación domo-cuello. Aquí decidimos utilizar balón, no porque el cuello fuera muy ancho, sino porque se trataba de una hemorragia subaracnoidea difusa, masiva. Entonces, para tener un poco de control del sangrado, aquí un primer coil que sirve de framing o de canasta, y después de ese primer coil se siguen introduciendo unos coils ya más suaves que se llaman coil de relleno para poder finalizar con una obliteración completa, como ustedes pueden ver ahí, una oclusión total de la lesión aneurismática, especialmente estos aneurismas que son más complejos, que se tiran hacia la cara medial, es decir, hacia el segmento hipofisiario superior. A principios de la década del 2000, especialmente 2004, 2005, surge esta nueva técnica, que es la técnica del stent coil. Básicamente se libera un stent de alta porosidad que permite el paso de un microcatéter a través de él, y a través de él se introducen unos coils. Eso también servía, lo usamos mucho, lo usamos casi durante una década, hoy en día lo seguimos usando, pero ya hemos cambiado un poco la mentalidad, y si es necesario antiagregar el paciente y poner un stent, pues vamos a pensar en un stent ya no de alta porosidad, sino de baja porosidad, es decir, lo que llamamos un diversor de flujo, como les voy a explicar más adelante. Este es otro aneurisma paraclinoideo que pudimos hacer en esa época. Pero pensábamos que la reconstrucción endovascular no era completa. Se tiene hasta un 15% de retratamientos cuando se utiliza la técnica de stent y coils, y por lo tanto no se genera una reconstrucción completa. Surge entonces una nueva tecnología, la tecnología que se llama la tecnología de los desviadores de flujo. Y esta tecnología, ustedes pueden ver el stent aquí, es un stent que tiene unos orificios o unas celdas mucho más pequeñas, por eso se llama un stent de baja porosidad. Y la pregunta que surge es, ¿cómo una cosa tan pequeña puede tener un impacto tan grande? ¿Sí? Uy, esto se me está activando. ¿Cómo puede una cosa tan pequeña tener un impacto tan grande? Lo que buscamos con los desviadores de flujo no es otra cosa sino canalizar ese flujo, como su nombre lo dice, básicamente conociendo muy bien los movimientos que tiene el flujo sanguíneo dentro del aneurisma. Todo aneurisma tiene un inflow y un outflow. La sangre entonces llega por un lado, que se llama el inflow, y sale obviamente por su zona de salida. En el centro del aneurisma hay un movimiento mucho más difuso, ese movimiento circunferencial se llama convección, pero estos vectores mucho más hacia el centro del aneurisma se llaman difusión. Lo que busca cualquier diversor de flujo es tratar de promover más la difusión en vez de la convección, es decir, generar un retraso, cierto nivel de éstasis intraneurismático, para que en un momento determinado ese éstasis vaya a generar una coagulación de manera organizada, y esa coagulación de manera organizada lleve a la obliteración del aneurisma. Es decir, que es una técnica que no se necesita entrar dentro del saco aneurismático, es una técnica de reconstrucción por fuera del saco aneurismático. Hay muchas variedades de dispositivos. El primero en carrera, el primero que llega a la carrera en el año 2009 se llama Pipeline, y esta llegada de Pipeline es un verdadero cuento de hadas, ¿sí? Es básicamente una visión por parte de estos dos que nosotros llamamos dos superhéroes, un neurointervencionista, neuroradiólogo que se llama Aaron Behrens, y otro neuroradiólogo que se llama Peter Kim Nelson. Estos dos personajes fundaron una compañía en el año 2005 que se llamó Chestnut Medical, y desde el año 2005 pues,
pensaron en el desarrollo de un dispositivo que posteriormente fue probado, testeado en Buenos Aires bajo la supervisión del doctor Pedro Lilic. Para esos principios de la experiencia, yo tuve la oportunidad de presentar, mucho más joven y sin canas, presentar en San Diego, California, la primera experiencia con el STEM Pipeline. Y estas 2 diapositivas las presenté en esa ocasión, las he guardado desde entonces. Básicamente lo que se buscaba con esta tecnología era una herramienta fácil de usar, que se liberara a través de un microcatéter, que no se tocara el aneurisma para nada y que ofreciera un remodelado y un healing, es decir, un cicatrizado mucho más fisiológico que lo que teníamos con anterioridad. Y este era el segundo slide, en donde básicamente decíamos que esto podía llegar a expandir el tratamiento para aquellas lesiones que no tenían al momento de surgir esta tecnología un tratamiento definitivo, que posteriormente se iba a constituir en un cambio de paradigma en el manejo de los aneurismas cerebrales y que muy posiblemente los datos desde ese entonces ya eran positivos con respecto al manejo de los aneurismas cerebrales. Entonces muchas cosas han cambiado desde Chestnut Medical en el 2009 hasta hoy, pues, hasta el año pasado, cuando surge la 4ª versión o la 4ª generación del dispositivo, que ya tiene un nombre que se llama Pipeline Vantage. Y básicamente, como les digo, pues tenemos 4 generaciones pasando por una serie de mejoras que en última instancia lo que se traducen es en mayor seguridad para el paciente, menos índices de complicaciones y su estabilidad en el largo plazo superando el 96% en los diferentes estudios. Entonces, cuando evaluamos la cantidad de pacientes que se han tratado con esta tecnología de los diversores de flujo, podemos decir sin duda alguna que muy pocos dispositivos en medicina han tenido el escrutinio o la supervisión o la vigilancia como lo han tenido los desviadores de flujo, ¿sí? Y después de toda esa supervisión y de todos esos papers publicados, pues una cosa está clara, y es que se tienen unas altas tasas de oclusión, es decir, una curación por encima del 96%. Tenemos una estabilidad en el largo plazo. Hay muy pocos reportes, si no escasos, de pacientes en los cuales el aneurisma tratado con desviador de flujo, una vez, digamos, obliterado, vuelva a recanalizar, ¿sí? Ahí los papers publicados caben en los dedos de una mano y generalmente cuando uno revisa esos papers se trata de fallas técnicas desde un principio, no había quedado lo suficientemente bien acomodado el dispositivo, había permitido la presencia de lo que llamamos nosotros endoleaks o endofugas y por lo tanto no es que la tecnología haya fallado, sino que técnicamente desde un principio el dispositivo había quedado mal puesto. Siguen teniendo, digamos, unas preguntas, la pregunta sobre los efectos colaterales de la doble antiagregación, las complicaciones tromboembólicas y qué hacer con los aneurismas de bifurcación. Estamos enfrentando entonces una tecnología que le ofrece al paciente una mortalidad menor del 1% y unas tasas de stroke que si bien fueron importantes en un inicio, que llegaron a ser hasta el 16%, los metaanálisis recientes muestran ya que las tasas de complicaciones tromboembólicas no superan el 5%, incluso en aneurismas grandes y complejos, aneurismas retadores que tienen de por sí una alta morbimortalidad microquirúrgica. Esta tecnología entonces le ha dado vida a muchos pacientes y de ahí la importancia de resaltar su rol como una herramienta muy valiosa para el tratamiento no solo de los aneurismas de pared lateral, sino que ya hemos visto algunos resultados favorables en aneurismas de bifurcación. Esta es una manera como se ve el dispositivo. Esto es un aneurisma también paraclinoideo, pero que lo tenemos aquí en los modelos. Nosotros publicamos también nuestra experiencia hace varios años. Aneurismas, digamos, gigantes o monstruosos como este, como mencionaba el doctor, que son difíciles de evidenciar en dónde se originan. Aquí es cómo se hace el avance de los sistemas. Ustedes pueden ver a la derecha cómo se va liberando el dispositivo, cómo lo vamos viendo nosotros bajo fluoroscopia. Eso que ustedes ven ahí es el contraste que queda retenido y ese contraste retenido en última instancia va a promover el éstasis y va a promover una coagulación de forma gradual y progresiva para que con el tiempo, este es el resultado posinmediato, pero con el paso de las 6, 8 semanas se vaya teniendo un remodelado tan bueno como el que ustedes ven acá. El vaso queda prácticamente recuperado al íntegrum. Esto que ustedes ven acá era el pre y esto que ustedes ven aquí a la derecha es el post. Entonces, yo también he visto muchos colegas neurocirujanos que quieren ver un resultado inmediato, casi que en el posoperatorio inmediato, y los que utilizamos esta técnica sabemos que no se debe buscar un resultado inmediato, esto hay que darle ciertas semanas para que haya un remodelado progresivo y no se genere un trombo
hiperagudo, inflamatorio, con el posterior riesgo de tener una ruptura temprana posoperatoria que sucedía cuando se empezó la experiencia con esta tecnología, ¿sí? Entonces queda en la mentalidad de la gente que es riesgoso, que puede generar ruptura, pero eso pasaba cuando buscábamos un resultado angiográfico inmediato y se ponían casi que de manera telescopada, un stent dentro del otro, tratando de sellar completamente el aneurisma en la fase aguda, lo cual ya sabemos con bastante certeza que no lo debemos buscar. Por supuesto que Pipeline no es el único, tenemos otros stent como este que se llama Alfredec, este es un aneurisma también localizado, como decía el doctor, en la parte dorsal distal, distal a la arteria oftálmica. Aquí es como se ve el dispositivo, cómo retiene el medio de contraste y posteriormente noten ustedes cómo se mueve, digamos, el contraste cómo queda retenido, perdón, el contraste en el interior del saco aneurismático y un año después tenemos un remodelado completo del vaso y desaparición del aneurisma. Este es otro dispositivo, cada uno tiene sus pros y sus contras, otro aneurisma de la región paraclinoidea, como ustedes pueden ver ahí, exactamente en la cara posterior del origen de la arteria oftálmica. Aquí liberamos este nuevo dispositivo, lo podemos controlar a los 2 años y se observa una desaparición completa de la lesión aneurismática. Por supuesto que los resultados tan buenos obtenidos en aneurismas grandes o gigantes se han extrapolado a aneurismas pequeños, entre ellos el más importante y una muy buena indicación, como mencionaba el doctor Natal, esos aneurismas distales del segmento, digamos, distales a la oftálmica, en la cara anterior de la carótida interna y que corresponden realmente a un fenómeno de disección donde hay un hematoma mural, que es lo que vemos desde el punto de vista angiográfico, como en este caso. Noten ustedes acá, tenemos un paciente con una hemorragia subaracnoidea. La angiografía tridimensional nos demuestra esta lesión, que es una lesión de una localización no frecuente, de aspecto piramidal. Eso es un aneurisma blister-like que requiere el manejo extremadamente rápido con una técnica como esta, como un desviador de flujo, ya que técnicas microquirúrgicas como el trapping, como el wrapping que mencionaba el doctor, pues muchas veces no protegen de un resangrado, y la sola disección y manipulación por método microquirúrgico puede llevar también a que la disección, que es ese desgarro que hay en la pared, en esa adventicia, de una u otra manera se complique en el momento solo de la disección microvascular. Por supuesto que las técnicas, aquí otro aneurisma paraclinoideo, esto ya para mencionar qué ventajas tienen los nuevos dispositivos. Los nuevos dispositivos tienen una mejor visibilidad, tienen un tema en las celdas, en la malla mucho más estable, lo que permite que no haya variaciones independiente de que el aneurisma esté localizado en una curva o que tenga un cuello muy ancho. Estos aneurismas gigantes, noten ustedes cómo se ve de bien el dispositivo. Podemos evaluar si queda bien aposicionado o adaptado a la pared, al vaso padre, y lo podemos ver en todo su transcurrir, cosa que no sucedía a principios de la década de los 2000, cuando los stent no tenían esa visibilidad como la que tenemos hoy en día para mayor seguridad del paciente y tranquilidad del operador. Entonces, ¿cuál dispositivo es mejor que otro? Yo les he mostrado 3 o 4 clases de desviadores de flujo. Pues es bien difícil, básicamente al no haber un estudio comparativo, aleatorizado, que compare uno frente al otro, pues las ventajas, como en las carreras de caballo, son ventajas mínimas, ¿sí? El caballo que llega de primero generalmente no es lo suficientemente adelantado como con respecto a los que llegan en otras posiciones, y aquí sucede lo mismo. Aquí cada operador tiene que identificar unas ventajas, tiene que identificar su entrenamiento con ese dispositivo, su experiencia con ese dispositivo, adquirir habilidades no directamente en el paciente, sino haber tenido una curva de aprendizaje muy posiblemente en simuladores o en modelos que no sean, que no lo lleven directamente a implantarlo sin una experiencia adecuada. Entonces, los aneurismas de la arteria carótida interna en el segmento paraclinoideo, la mayoría, por no decir que el 100% de ellos, son aneurismas de pared lateral. Y cuando los consideramos aneurismas de pared lateral, sean de cuello ancho o cuello estrecho, pues yo diría que hay un problema, es un problema resuelto. ¿Por qué? Porque tenemos la técnica de los dispositivos desviadores de flujo, que ofrece más de un 96%, ya un estudio de más de 10 años muestra 97.6% de oclusión completa, es decir, casi muy cercana al 100%,
con un perfil de seguridad y un perfil de morbilidad bastante seguros para el paciente. Sin embargo, entonces surge la pregunta, si tenemos suficientes herramientas ya contando con los desviadores de flujo, y muy posiblemente todavía no, a pesar de ser una herramienta muy buena, tenemos todavía la necesidad de avanzar específicamente en aquellos pacientes en donde, voy a avanzar aquí un momento, en donde la antiagregación es un inconveniente, aquellos pacientes que tienen sangrados masivos que van a requerir el drenaje ventricular, o aquellos pacientes que tienen discrasias sanguíneas o que tienen intolerancia al uso de antiagregantes plaquetarios. Entonces, este dispositivo, que se llama un diversor intrasaccular, si bien fue diseñado en su esencia para el manejo de aneurismas de bifurcación, pues de una u otra manera, a medida que el operador va adquiriendo experiencia con el dispositivo, ciertos aneurismas de pared lateral pueden ser seleccionados para tratamiento con este dispositivo, y por lo tanto pues se ofrece la ventaja de no requerir antiagregación y de no someter al paciente pues al riesgo de tener un stent. Entonces, algunos ejemplos, especialmente en estos aneurismas asociados a la arteria oftálmica, en donde el ángulo de entrada para el microcatéter es bastante favorable. Les voy a compartir un par de casos. Este es un aneurisma carótido oftálmico. Ustedes noten ahí la arteria oftálmica no está involucrada directamente en el aneurisma, está un poquito más distal. Aquí, como es el ángulo de entrada, que es un ángulo bastante hostil, necesitamos tener un modelado del microcatéter antes de introducirlo, ¿sí? Pero noten ustedes, aquí es como retiene el medio de contraste, y en el seguimiento el aneurisma desaparece completamente. No es necesaria la doble antiagregación, hay persistencia de la arteria oftálmica sin ningún compromiso y con un adecuado llenado. Y este es un dispositivo mucho más nuevo, actualmente bajo investigación, no está comercialmente disponible, tiene una forma y un diseño distinto, pero ofrece unas tasas superiores de oclusión completa, muy similares o tratando de buscar una similitud con las tasas de los diversores de flujo tradicionales. Este es otro aneurisma en donde la arteria oftálmica sí está involucrada en la base del aneurisma. Noten ustedes como lo ven ahí en la derecha. Aquí es como accedemos al aneurisma, y aquí en el control, en donde prácticamente la arteria oftálmica persiste. Ustedes ven ahí en la geografía rotacional, el ostium de la arteria oftálmica continúa abierto, pero el aneurisma desaparece completamente con esta nueva tecnología. Como conclusión, el tratamiento y la terapia endovascular es inevitable para nosotros como neurocirujanos, es una realidad, es inevitable. Ofrece algunas ventajas, es mucho más rápida, obviamente por más entrenado que sea el microcirujano, el solo abordaje y la sola clinoidectomía y el fresado son procedimientos muy laboriosos, complejos, que requieren mucha experiencia y tiempo. Es menos invasivo, por supuesto que la localización, como les decía, sea medial, sea dorsal, digamos que aquí lo que nos interesa es esa relación geométrica. Nos podemos, digamos, no tenemos tanta limitante como si la puede tener el microcirujano. El tratamiento endovascular es replicable, muy probablemente los resultados que obtenemos nosotros son similares a los que obtiene otro intervencionista, distinto a la microcirugía. En la microcirugía depende mucho de la mano, depende mucho del operador, es mucho más arte. En la terapia endovascular es mucho más técnica, ¿sí? En estos aneurismas complejos como este, en donde hay compromiso de todo ese segmento paraclinoideo C5, C6, pues los diversores de flujo en un momento determinado pueden salvarle a usted la vida. Por supuesto que hay que conocer las herramientas, saberlas utilizar, que no suceda lo que vemos a cada rato, que es el paciente que tiene clipaje, que tiene diversor, que tiene intrasaccular, ¿sí? Que tiene todas las tecnologías posibles de forma simultánea. ¿El desviador de flujo representa el equivalente al clip quirúrgico? Sí, muy posiblemente los intervencionistas éramos criticados en su momento porque el resultado que ofrece el clip es un resultado espectacular en términos de exclusión, y lo que ofrecían los coils o el mismo Steny Coils pues no era perfecto. Normalmente se veía algo de contraste entrando en el aneurisma. Con el desviador de flujo se puede tener ese resultado similar al que produce el clipaje quirúrgico.
Un solo diversor es suficiente, por lo tanto el tema económico, si bien sigue siendo una limitante, pues no es como antes donde se ponían 2 o 3 diversores cuando se empezó la experiencia. Ya sabemos por los estudios que un solo diversor es suficiente. Un paciente tratado por vía endovascular, sea con coil, sea con diversor, sea con stent y coils, tiene una muy baja tasa de resangrado después del tratamiento. Si bien es mayor que la cirugía, sí, eso hay que decirlo. El profesor Molinox presentó los resultados del ISAT después de 20 años, lo presentó ahora en enero en un congreso muy famoso de nosotros que se llama Valdicer y demostró que el riesgo de resangrado es de 1 en 16.000, ¿sí? Desde el punto de vista estadístico, entonces es decir, bastante bajo. Necesitamos, no solo para el tema endovascular, sino para el tema microquirúrgico, tener esa ecuación y esa receta perfecta, la persona adecuada, es decir, el médico entrenado en las dos técnicas, el lugar adecuado, como mencionaba el doctor Natal, es decir, no puedo extrapolar las experiencias de otro lugar y decir que eso es exactamente lo que sucede aquí, hay que tratar de publicarlo y tratar de reportarlo y hacerlo en el momento adecuado. Eso, al igual que con los cirujanos, con los colegas cirujanos, no todos los neurointervencionistas y todas las angiosids son iguales. Hay que buscar ese diferencial, ¿sí? Yo siempre digo que mucha gente sabe cocinar, pero no todo el mundo es chef. Y cuando uno enfrenta problemas complejos, pues la idea es tratar de buscar la solución más óptima para el paciente. Este es un comentario de índole personal. Yo creo firmemente que el principal factor diferenciador en este siglo XXI son esos equipos colaborativos en donde cada uno cumpla su función adecuadamente, con excelencia, y que podamos mover alrededor de esta patología tan compleja como son los aneurismas intracraneanos, que todos nos movamos de manera sincrónica, desde el médico que recibe en urgencias, desde el terapista, el médico de terapia intensiva, el médico neurocirujano o el terapista endovascular. Entonces es clara la necesidad de entrenamiento, ¿sí? Yo siento que muchos colegas neurocirujanos aún son un poco escépticos. Este espacio que abre la FLANC, si se quedan con esta diapositiva, sería para mí el mayor triunfo. Hay que buscar entrenarse en ambas técnicas. Pensar que la neurocirugía endovascular no son unos reparadores de tuberías, ¿sí? No se trata de abrir una tubería o de sellar otra, no se trata de eso. Hay mucha más ciencia por debajo de esto, ¿sí? Hay mucha más ciencia para el terapista endovascular que lidia con problemas complejos y que frente a un problema complejo, la recomendación es tratar de buscar la solución más sencilla posible, ¿sí? No hay que, para un problema complejo, buscar soluciones complejas. El tratamiento endovascular de los aneurismas paraclinoideos, entonces, sí es posible. Y ya para finalizar, como neurocirujanos cerebrovasculares, a todos los que hay aquí, casi 170, 150 personas, el neurocirujano el neurocirujano cerebrovascular tiene 3 opciones, ¿sí? La primera opción es seguir siendo resistente, renegar o prácticamente hacer resistencia al crecimiento y desarrollo de las técnicas endovasculares. El segundo camino, si ya tiene una casuística importante, si ya tiene una práctica establecida, pues le van a seguir llegando sus pacientes, va a estar en su zona de confort, ¿sí? Va a seguir haciendo su microcirugía bien hecha, con profesionalismo, lo cual no está mal tampoco, es aceptable. Y la tercera es avanzar e intentarlo. ¿Con qué? Con entrenamiento endovascular, fortaleciendo programas desde las sociedades científicas, desde las facultades donde se hace neurocirugía, tratar de tener acceso y recuperar ese camino que hemos perdido como especialidad. La pregunta clave es, ¿qué es más fácil para cada uno de ustedes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a la discusión. Francisco, creo que hay unas preguntas Ujú. para Boris. Dale, si quieres lo haces tú. Boris, te preguntan qué tipo de dispositivo usas en aneurismas rotos. Bueno, esa pregunta es muy buena porque digamos que hay que, como les decía,
Hay que pensar en las cosas más simples. Si tiene una buena relación domo-cuello, los coils siguen siendo una muy buena estrategia. Los coils previenen del resangrado, que en última instancia lo que uno busca en esa fase aguda, sacar al paciente de ese proceso, de ese riesgo de resangrado en las primeras horas o primeros días, estabilizarlo si es necesario. Y como les mencionaba, si tiene una buena relación domo-cuello, los coils la mayoría de las veces son una herramienta suficiente. En otras circunstancias, cuando el aneurisma es gigante de cuello ancho, también usamos los coils y está roto, también usamos los coils, pero ya también hemos aprendido que hay que hacer un tratamiento en etapas, lo que llama en estadios. En la primera fase se ponen los coils tratando de estabilizar esa pared del aneurisma, se maneja ya posteriormente en la terapia intensiva, sabiendo con anticipación de que vamos a tener una recanalización, pero se va programando ya cuando el paciente salga de esa fase aguda, que es un estado tan nefasto, la hemorragia subaracnoidea, y en un periodo más frío se hace ya el tratamiento definitivo con la técnica que uno considere. Pero entonces, aclarando la respuesta, la primera opción son los coils, la segunda opción son los dispositivos intrasaculares que no requieren antiagregación, y solo por última opción, la implantación de un dispositivo desviador de flujo, cuya excepción son los aneurismas tipo blister, que tienen un sangrado difuso masivo, generalmente grado 3, grado 4, en donde sí hay que utilizarlos en la fase aguda con medicación por vía venosa para lograr la antiagregación inmediata. Hay una pregunta para ambos, doctor Natal y doctor Pavón. ¿Qué hacen con aneurismas de menos de 3 milímetros sin sangrado previo? Profe, el micrófono, doctor. Profe, el Perdón. micrófono. Sí, ya. ¿Se refieren al hallazgo de un aneurisma de 3 milímetros no roto? Sí. Bueno, la mayor parte de las guías menciona que esos aneurismas deberían de observarse. Es cierto que en ocasiones aneurismas pequeños se rompen, eso lo hemos visto cuando entramos a procedimientos quirúrgicos, pero un aneurisma no roto diría yo que es un asunto diferente. La otra cuestión es que si hubiera necesidad de tratarlo, tampoco es ningún problema, por muy pequeño que sea. De hecho, muchas veces nos encontramos aneurismas incidentales durante la cirugía que no se fueron demostrados por una angiotomografía, inclusive una angiografía, y procedemos a cliparlos, que es otra ventaja que tenemos cuando lo estamos viendo. Yo quería hacer una reflexión, si me lo permiten, con respecto a lo que menciona el doctor Pavón al final. A mí me tocó todo el crecimiento del desarrollo de la terapia endovascular desde que empezaron los COIs de Guglielmi. De hecho, Guglielmi y Fernando Viñuela estuvieron muchas veces en el Instituto de Neurología acá en México. Y yo me acuerdo que al principio dijeron, esta es la solución, esto es el clip killer, como decía Boris, pero al final de cuentas empezaron las recurrencias, en ciertos lugares más que en otros, paracrinoideo cerebral media. Y luego aparecieron los coils recubiertos, los tridimensionales, y cada que venía uno de ellos, decían, ahora sí, esta es la solución al problema. Y así siguieron los dispositivos hasta que se llegaron al remodelamiento. Muy excelente técnica, uno veía eso y decía, precioso, pero finalmente recurría. Lo mismo ha pasado, inclusive ya no voy a seguir mencionando, sino hasta los web, que actualmente se ha demostrado y hay reportes de recurrencia de todos estos. Pero hay una cosa que yo digo, y no es por tratar de disminuir el alcance de la terapia endovascular. Si nosotros seguimos tratando de encontrar este tipo de dispositivos sin tomar en cuenta que la física de la sangre viene del interior del vaso hacia afuera y es lo que crea la fuerza de formación de un aneurisma contra la visión quirúrgica, como el aneurisma se trata por fuera y se le pone una obstrucción de tipo mecánico, va a seguir habiendo seguramente a largo plazo cada vez mayor cantidad de dispositivos más sofisticados, realmente desde el punto de vista de ingeniería son preciosos, pero al final también cada vez se producen más caros y luego tienen un periodo de prueba. Y esto no ha abaratado a largo plazo la terapia endovascular. O sea, nosotros en el instituto, simplemente porque ahora tuvimos más recursos, hay un pedido que son alrededor de $10 millones para un año de tratamiento endovascular. Yo quisiera saber cuántos hospitales, qué podrían hacer con $10 millones
Esto muchas veces incluye la atención de nuestros pacientes con el uso de hemostáticos, de instrumental, de todo lo que se requiere para un servicio de neurocirugía y no nada más para operar aneurismas. Y la otra cuestión es que yo nunca he entrado en esa pelea de terapia endovascular versus neurocirugía. Se me hace una pelea estéril porque las cosas caen por su propio peso. Yo creo que hasta ahora con los diversores de flujo se ha logrado tener resultados más consistentes. Yo cada que todavía se seguían esto del stent y los coils, yo dije esto va a durar un poquito hasta que salga algo nuevo. Ahora he visto que ya es más consistente el resultado con los diversores de flujo. Y también les decía, bueno, la gente, es que se necesita un microcirujano que haga mucha experiencia, muchos años, pero la neurocirugía vascular no es nada más aneurismas. O sea, tratamos muchas cosas que están fuera inclusive de terapia endovascular. Quizá las malformaciones compartimos tratamiento, angiomas cavernosos, prácticamente terapia endovascular no tiene mucho que hacer. Y así, podríamos irnos con las patologías que nosotros traemos, la ventaja de la revascularización en casos complejos. En fin, esto es digamos, una recapitulación y no necesariamente convencernos de que el último dispositivo que salió va a ser la solución para todo, porque seguimos nuevamente, la perspectiva endovascular es de dentro del vaso hacia afuera, que es donde se da la fuerza de formación de aneurismas, y la perspectiva de neurocirugía es por fuera, donde tenemos en ese sentido más ventaja mecánica para impedir que un aneurisma se vuelva a hacer. Era, creo, lo que yo quería decir al respecto. Con respecto a eso, ¿puedo hacer un comentario, Boris? Sí, dale, dale. Me gustaron las dos presentaciones, las encontré muy buenas. Tengo una pregunta para el doctor Natal en el mismo contexto. En el fondo, es cierto que la terapia endovascular tiene más dispositivos y puede que algunos dispositivos hayan tenido mayor recrecimiento en el tiempo, pero la estadística actual dice que en el fondo la mayor cantidad de aneurismas o de lesiones vasculares están siendo tratadas por vía endovascular. Entonces, en el fondo, probablemente porque los resultados son más reproducibles entre cada cirujano, como dijo Boris, y es difícil, es más difícil entrenarse en la técnica microquirúrgica porque requiere más experiencia y depende mucho del cirujano, de la experiencia del cirujano. Y en ese sentido, a la medida que van bajando los casos, en especial complejos, al fondo, que son los únicos que van quedando, el entrenamiento para los cirujanos vasculares es más limitado. Entonces, me gustaría, de su parte, en el fondo, ¿qué consejo le daría a un residente que está terminando su residencia en neurocirugía o un neurocirujano recién recibido que quiere seguir la práctica de cirugía vascular? ¿Qué consejo le daría? ¿Cómo entrenarse? ¿Cómo seguir adelante? Bueno, yo creo ahí, Francisco, tienes mucha razón y esto ha sido motivo de discusión. Y yo creo, y también estoy convencido, igual que muchos, que habilitar o formar a un terapista endovascular es más fácil que a un neurocirujano vascular, por todo lo que implica. Sin embargo, la única cuestión es, vuelvo al punto, neurocirugía vascular no es nada más aneurismas. Cuando uno recibe un entrenamiento en neurocirugía vascular, entra todo este paquete de patologías que yo mencioné. Si al final de cuentas terapia endovascular logra encontrar la solución a un costo de complicaciones mucho menor y de mortalidad, bienvenida. O sea, no nos vamos a pelear contra esa. Yo no estoy en contra del progreso, al contrario, cuando veo que estas cosas evolucionan, digo, qué bueno, porque va a resolver el problema de muchos pacientes. Pero el otro es el económico. ¿Cuántos pacientes en algún centro con un terapista endovascular trata a un paciente y el hospital no tiene todos los recursos ni toda la variedad de material que se pueda requerir? Eso solamente se puede lograr en pocos centros en Latinoamérica, que tengan, por ejemplo, para terapia endovascular toda la gama. ¿Qué pasa entonces? Tratamientos incompletos, malos resultados, lo que mostró Boris, el 3 en 1. Eso es lo que no quisiéramos llegar. Yo creo que entonces uno tiene que mirar a su entorno y ver cuál es la perspectiva desde el punto de vista de adquisición de materiales. Y si en un momento dado estoy en un entorno donde no voy a tener problemas para insumos endovasculares, pues adelante, es una buena opción. Es lo que yo decía, adaptarse y reconocer cuál es lo que nos rodea y sobre eso decidir qué es lo que queremos hacer como residentes en cuanto a especialización.
Yo lo que les digo, bueno, al no ser los aneurismas la única patología cerebrovascular, no quiere decir que sea lo único que estamos aprendiendo, la microcirugía, porque cuando operamos tumores, cuando operamos otra patología, utilizamos las mismas técnicas para llegar a un meningioma del ala de esfenoides, un meningioma del tubérculo celular y sacarlo con pocas complicaciones. Eso es lo que nos da la parte completa en un momento dado como cirujanos, y es lo que creo que no en todas las patologías hay alternativas, como en aneurismas, que está la terapia endovascular muy fuerte y la microcirugía. Pero el consejo es, si alguien está interesado, acérquese a los centros. Nosotros tenemos en México, en el instituto, un posgrado de neurocirugía vascular de 1 año de duración, o visitas para cuando quieren ver procedimientos de bypass, carótida, o algo diferente a los aneurismas. Esa tienen las puertas abiertas, y bueno, pues es un ofrecimiento que hacemos para todos los latinoamericanos. Muchas gracias, doctor Natal. Boris, si quieres puedes hacer un comentario cortito, después dejo un espacio para 2 preguntas y creo que es un poco tarde, así que después lo vamos a tener. Un comentario para adherirme a la visión. El doctor Natal tiene una visión bastante global de la patología cerebrovascular. Coincido con él en la mayoría de sus comentarios, ¿sí? Me parece que resume con lujo de detalles mucho análisis que debe hacer cada neurocirujano con respecto a su centro, al equipo con los que trabaja, a si existe o no disponibilidad de un terapista endovascular. Por supuesto, las consideraciones económicas son fundamentales a la hora de fortalecer un servicio de neurocirugía, ¿sí? Yo me quedo con un comentario que le escuché al doctor Spessler en un momento determinado, y era que uno se enamora de la enfermedad, no de la técnica. Entonces, si a nosotros nos gustan los aneurismas, pues nos enamoramos de todo, de la microcirugía, del manejo médico de esos pacientes. No solamente, no es un operódromo que llegamos y hacemos o la cirugía o el intervencionismo y nos desaparecemos. No, la idea es tratar de manejar de forma integral la patología que nos gusta. Y si en algunos escenarios específicos es mejor una técnica que otra, pues obviamente como estamos enamorados de la enfermedad, pues no vamos a tener esa restricción o esa mentalidad tan cerrada. Siento que el doctor lo resume bien. El tema de entrenamiento me parece que lo debemos, y vuelvo y digo, en el mundo entero los neurocirujanos están retomando esto. Digamos que ha tenido como unas olas. En un momento determinado fue neurocirugía, después durante muchos años lo manejó radiología casi de forma exclusiva. Incluso hay países en donde solamente tienen acceso a la angiosuite del radiólogo, ¿sí? Lo cual no me parece que debiera ser así, pero por fortuna países desarrollados están teniendo una tendencia a entrenar más y más neurocirujanos, porque de una u otra forma es el ambiente natural del neurocirujano, que pueda ofrecerle un camino u otro. Y como menciona el doctor, no solamente se trata de un aneurisma, que hay otras cosas, la enfermedad de la carótida, las disecciones, tumores hipervascularizados, ya manejamos los hematomas con algunas cosas, o sea, hay toda una variedad. Entonces también la invitación, así como el doctor invita a las técnicas de microcirugía, también que como neurocirujanos busquemos esos lugares en donde nos podamos entrenar como endovasculares. Muy bien. Hay 2 preguntas que creo que son más o menos cortas, una para Boris y otra para el doctor Natal. El doctor Pavón, ¿qué técnica y dispositivo usan recibidos de aneurismas previamente tratados con diversor de flujo? Bueno, la pregunta es excelente. Yo siento que por suerte son pocos las fallas. Como les mencioné anteriormente, cuando un diversor de flujo falla, la mayoría de las veces hay un detalle técnico pasado por alto al momento inicial de implantar el dispositivo. Es decir, o no estuvo bien aposicionado, o está corto, o migró. Digamos, hay una falla técnica. Entonces, esa falla técnica, lo primero que tratamos de hacer es solucionarlo con otro diversor, ¿sí?
tratando de ir desde el vaso sano hasta el vaso sano, es decir, creando un nuevo canal. Esto porque desafortunadamente la constitución y el trenzado que tiene el diversor de flujo no permite que ningún material atraviese hacia el interior de lo que sería el aneurisma. ¿Sí? Una vez implantado, yo no puedo recruzarlo, como sí sucede con otros stents. ¿Sí? Entonces, por eso, si es posible, utilizamos otro diversor, ¿sí? Mucho mejor aposicionado. Generalmente utilizamos unas maniobras en donde se introduce un balón por dentro y ese balón se infla como cuando se hace una angioplastia coronaria, tratando de que el nuevo diversor quede supremamente bien posicionado, porque esa relación del dispositivo con la pared es la que en última instancia va a generar la cicatrización adecuada. Y también hemos tenido casos, por supuesto, en donde nos quedamos sin herramientas, en donde la opción más segura es un bypass o remitir al paciente a que le hagan una resección o un tratamiento microquirúrgico. Procedimientos de muy alta complejidad, generalmente aquí, yo sé que en países como México funciona de forma muy rutinaria y habitual. Nosotros acá es un poquito más complejo identificar de manera regional a alguien muy entrenado en técnicas de bypass. También es como una alerta también a que no solo es el aneurisma, son técnicas como estas que pueden ser salvadoras en un momento determinado las que se requieren aprender. Ok, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es para el doctor Natal. Aneurisma blister rotos, ¿qué técnica microvascular recomienda? Ok, voy a ser muy breve. Primero, los aneurismas blister pueden llegar a ser el demonio, porque son muy delgados. En ocasiones el solo hecho de intentar cliparlos produce la ruptura de esta membrana, de esta que es prácticamente una membrana, y se hace un hoyo en la arteria que es muy difícil tratar. Yo lo que hago en lo personal son dos cosas: utilizar un clip curvo que tenga la forma de U y sobre el vaso agarrarlo para que si por algo agarra esa parte del blister y eventualmente no invade la parte proximal ni distal y permite el flujo, pellizcando o clipando el aneurisma. Y si en ocasiones he utilizado el cotton clip, que es rodear con un fragmento de cotonoide o de teflón alrededor del aneurisma y poner un clip a cierta presión. Es lo más que podemos hacer, porque muchas veces les decía, si se rompe puede ser eso catastrófico, y conozco muchos casos donde han tenido que cerrar la carótida, obviamente si no tiene buena circulación colateral, pues con un infarto, ¿no? Pero yo esas son las dos cosas que hago: un clip en U, de acuerdo al tamaño del domo del aneurisma, de la longitud del cuello, y el segundo es un cotton clip. Muchas gracias. María Merce, no sé si quieren... Bueno, pues no, quiero agradecer a los dos conferenciantes, como siempre, excelentes. A Francisco y a mí nos da mucho orgullo que se están haciendo estos seminarios en combinación, la terapia endovascular y vascular, como debe ser, tratar la enfermedad. A todos los invitados, sepan que por las próximas 4 semanas vamos a tener el bloque de vascular endovascular los miércoles. Así que los invitamos, estaremos compartiendo los temas, y muchas gracias. Se extendió, pero creo que valió la pena la conversación. Así que muy buenas noches a todos y gracias. Bueno, sí, de parte de la FLAN, muchísimas gracias a los expositores, al doctor Natal, al doctor Pavón, y obviamente a nuestros moderadores, nuestro presidente de capítulo, el doctor Meri y la doctora Toledo. Ante todo, mil disculpas por todos los problemas técnicos para el inicio, pero realmente los expositores y nuestros moderadores sacaron todo adelante. Muchísimas gracias por todo. Como decía la doctora Toledo, vamos a seguir con el módulo de vascular. Para la próxima semana tenemos el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular aguda. Otro tema muy interesante en el que vamos a tener también perspectivas de cirujanos vasculares y de endovasculares. Muchísimas gracias de nuevo a todos, a los participantes, y que pasen buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Profesor Jan, un abrazo. Buenas noches. Yo Buenas quería noches. hablar, pero no tenía más tiempo, ¿eh?
Tem muita coisa para doutor Pavão e doutor Natal. Mas fica para a próxima vez. Para la próxima. Eso. Bueno, para la próxima, profe. Excelente, Ok. excelente apresentación de los dos profesores. Muchas gracias. A ustedes, muchas Gracias a gracias. todos. Nos vemos. Hasta Muchas gracias. luego. Luego.